Saludos cordiales, estimados estudiantes de la carrera de Trabajo Social en Línea. Sean todos bienvenidos a esta clase correspondiente a la semana 15 en la asignatura Diseño de Proyectos de Investigación 1. Ya nos encontramos en la última semana de clases. Ya esta también es la última semana de todo el semestre. Hoy vamos a abordar el último tema que hace referencia a los estudios cualitativo. Vamos a revisar las características de este estudio cualitativo, cuáles son sus métodos, cómo abordar este tipo de enfoque cualitativo. Entonces, la clase de hoy va a estar enfocada en este tipo de estudio. Antes de empezar con la clase, indicarles también sobre las actividades que estamos llevando a cabo, las que ustedes van a tener que realizar. Recordarles que como actividades de la unidad número 4, tenemos lo que es la tarea, tenemos un taller de la semana 14 y también tenemos lo que es el test, ¿sí? El test va a ser evaluado o se les va a evaluar el test el día de mañana viernes en los dos horarios de 8 a 12 y por la tarde de 6 a 10 de la noche. Entonces, se les va a evaluar sobre los contenidos de la unidad número 4, básicamente sobre el compendio. Revísense en el compendio que sobre eso va a ser la evaluación. Ahora, con respecto a al taller, el taller hace referencia, en cambio, a desarrollar para cada uno de los problemas anteriores de los talleres que usted ya ha realizado, tiene usted que elaborar lo que es o describir por cada problema la población de estudio, el cálculo del tamaño de la muestra y el tipo de muestreo, ¿sí? Si es un muestreo probabilístico, no probabilístico, y cuál es el tipo de muestreo que usted ha seleccionado. Del muestreo probabilístico, cuál de los 4 tipos que vimos, y del muestreo no probabilístico también cuál de los 4 y cómo lo ha llevado a cabo. Entonces, ese es el taller que ustedes tienen que hacer y presentar. ¿Hasta cuándo es el taller? El taller tiene fecha de entrega hasta el domingo 13 de marzo. Asimismo, también la tarea también tiene la misma fecha de entrega. La única fecha que se les ha cambiado es el proyecto o la guía práctica experimental, que tiene una fecha de entrega de el miércoles 16 de marzo. Entonces, la única fecha que se les ha modificado es la fecha del proyecto, dependiendo por la magnitud del mismo, por lo que tienen que hacer algunas actividades dentro del proyecto que tienen que realizar. Entonces, por eso tienen fecha del 16. En primera instancia estaba hasta el 14, pero ya se ha modificado la fecha hasta el 16. Y para los que también están en la asignatura de demografía, que también ustedes también, la mayoría, o por no decir todos, están en demografía, también ya les he modificado la fecha del proyecto, la guía práctica de demografía, también hasta el día miércoles 16 de marzo, ¿sí? Con el objetivo de que puedan ustedes presentar un buen trabajo y que lo hagan de la mejor manera. Entonces, eso como información. Entonces, les repito, las actividades pendientes que tenemos son el taller, la tarea, con fecha del domingo 13 de marzo, la guía práctica, que va a ser, pues tiene fecha del 16 de marzo, y el test de la unidad número 4, que va a ser evaluado el día de mañana. Entonces, todo lo que veamos hasta hoy día, ¿sí? Hasta esta clase, todo eso va a estar dentro de lo que es la evaluación. Entonces, revísense lo que corresponde a los compendios de la unidad 4. Asimismo, a partir de la próxima semana ya no tenemos clase. Ustedes tienen una semana para poder revisar, estudiar todo el material del segundo parcial para su examen, que lo van a tener a partir de la semana 17, o sea, a partir del lunes 21 de marzo hasta el viernes 25 de marzo. En esa semana ustedes van a rendir sus exámenes de todas las asignaturas que tienen. Conmigo
como tenemos los días jueves las clases, entonces el día jueves 24, si no me equivoco, tendremos nosotros el examen. Igual ustedes en la plataforma pueden ver en el SGA, pueden ver ya el horario de examen, la fecha y hora, y ustedes se conectarán ese día para su evaluación. Asimismo, para el examen, revísense los compendios y también revísense los 3 videos de las clases prácticas que nosotros tuvimos. Acuérdense que les di una clase práctica sobre lo que es la identificación de las causas y los efectos de un problema. Acuérdense que vimos el método del diagrama de causa-efecto o la espina de pescado o diagrama de Ishikawa, que se llama esta metodología. Luego también vimos un video donde les expliqué cómo realizar o cómo elaborar el cuadro de variables. Entonces les expliqué en detalle el mismo, entonces también revísense en ese video. Y el tercer video donde les expliqué en la semana 13 sobre lo que es la metodología de un proyecto de investigación, cuáles son los elementos, los pasos que hay que abordar. Entonces, todo eso que vimos en esa clase práctica también, revísense también esos videos. Entonces, esos 3 videos más el material del compendio, sobre eso va a ser la evaluación del examen de este segundo parcial. Entonces, con toda esta información que les he proporcionado, tengan ustedes todo pendiente, las fechas de entrega, las fechas de recepción de los exámenes, los contenidos que van a tener ustedes en sus exámenes. Entonces, traten de revisar en esta semana todo lo que yo les he manifestado. Entonces, revísense los videos nuevamente, anoten, tomen apuntes de lo que en los videos se les ha explicado para que ustedes puedan estudiar y no tengan ningún inconveniente a la hora de presentar su evaluación. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a las actividades que están pendientes antes de empezar ya con la clase propiamente. Entonces, si no hay ninguna inquietud o pregunta, vamos a empezar con la clase el día de hoy. El tema que vamos a abordar hace referencia a las características de los estudios cualitativos. Recordarán que la unidad número 4 es la unidad que hace referencia a la metodología de la investigación social. Como nosotros estamos enfocados en las ciencias sociales, entonces nos toca hablar sobre la metodología en ese enfoque de las ciencias sociales. Y el día de hoy vamos a abordar sobre lo que son los estudios de tipo cualitativo para aquellos estudiantes o grupos que estén abordando este tipo de estudio y que deban considerar lo que vamos a abordar en esta clase. Entonces, dentro de los subtemas que vamos a abordar tenemos los siguientes. Primero vamos a abordar lo que son las características de la investigación cualitativa. Vamos también a revisar los métodos de este tipo de investigación. Vamos a hablar también sobre la lógica de la investigación científica social. Y vamos también a hablar un poco sobre lo que son los grupos focales, ¿sí? O los focus group que se llaman. Entonces, estos van a ser los subtemas de este tema del día de hoy. El objetivo que vamos a llevar a cabo en esta clase: aplicar la investigación cualitativa mediante los estudios de casos reales para la resolución de problemas en este ámbito. Entonces vamos primero a describir qué es la investigación cualitativa. Alguien que me ayude leyendo lo que dice la diapositiva. A ver, Marixa, buenas noches. Ayúdeme leyendo lo que dice la diapositiva. Buenas noches, máster. Buenas noches, compañeros. Investigación cualitativa es un método para recoger y evaluar datos
no estandarizados, en la mayoría de los casos se utiliza una muestra pequeña y no representativa con el fin de obtener una comprensión más profunda de sus criterios de decisión y de su motivación. Ya, muy bien. Entonces, miren, aquí nos está dando una de las tantas definiciones sobre lo que son los estudios cualitativos o investigación cualitativa. Y lo más importante que nos habla esta definición es de que este tipo de estudio, ¿sí?, se basa en un estudio que no está estandarizado. ¿Por qué decimos no estandarizado? Primero, ¿qué es la estandarización? La estandarización es hacer o desarrollar una actividad en base a parámetros que ya están descritos o delimitados, ¿sí? Donde toda persona que va a desarrollar una actividad, ¿sí?, lo tiene que hacer a través de un procedimiento que ya está descrito, a través de pasos que ya están descritos. Y cualquier persona que vaya a hacer debe llegar al mismo resultado, al mismo resultado. Ahí hablamos nosotros de una estandarización, es decir, ya van a haber parámetros establecidos, ya van a haber indicadores. Entonces, eso es lo que se llama la estandarización, es decir, hacer algo, ¿sí?, de la misma manera que el otro lo va a realizar. Entonces, eso es la estandarización. Es como, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los estudios cuantitativos, siempre nosotros hablamos de ¿qué? Hablamos de una encuesta, la técnica de la encuesta, y eso está estandarizado. ¿Por qué? Porque si yo le aplico una encuesta a un estudiante, él debe responder de la misma manera que lo va a hacer otro estudiante. Y si le aplico a otro estudiante, él va a responder de la misma manera. ¿Por qué? Porque ya las preguntas que yo le voy a plantear ya están estandarizadas sus alternativas. Entonces, todos los estudiantes o las personas que me van a responder a esa encuesta van a responder en función a ¿qué? A los parámetros establecidos. Entonces, ahí hablamos de una estandarización. Mientras que en cambio en los estudios cualitativos no existe la estandarización, ¿sí? No está estandarizado. ¿Por qué? Porque nosotros nos basamos, por ejemplo, en una entrevista. Y la entrevista, al momento en que yo le planteo a una persona, le pregunto cualquier tema que yo estoy investigando o que quiero conocer, yo le pregunto, la respuesta que me va a dar esa persona va a ser diferente a la respuesta que me dé otro encuestado, ¿sí? O otro entrevistado. Y si yo entrevisto a otra persona, me va a responder de otra manera. Es decir, que las respuestas no están estandarizadas. Entonces, no hay una estandarización. ¿Por qué? Porque cada persona va a responder de acuerdo a lo que conoce, a la experiencia que tiene, a lo que sabe la persona, a lo que ha vivido. Entonces, dependiendo de esas situaciones, ya sea por conocimiento o por experiencia, la persona me va a responder. Y todas van a responder siempre diferente. Entonces, ahí es cuando se habla de la no estandarización, ¿sí? Asimismo también, cuando nosotros hablamos de la estandarización en la investigación cuantitativa, ya hay pasos que están establecidos, pasos que usted debe hacer. Por ejemplo, usted, si quiere comprobar una hipótesis, ya tenemos como proceso a la estadística. Entonces ya eso tiene un procedimiento. Usted se va, por ejemplo, a los libros y en los libros ya les dice cuáles son los pasos de cómo hacer el tipo de prueba estadística que usted necesita. Entonces ya está estandarizado. Mientras que en la parte cualitativa no, porque no aplicamos estadísticas, sino nosotros aplicamos lo que se llama la heurística, el razonamiento lógico. Y ese razonamiento va a depender también
del conocimiento y la experiencia del investigador. Entonces, yo como investigador voy a interpretar las respuestas de las personas que estoy entrevistando. Entonces, mi razonamiento lógico va a ser diferente al razonamiento lógico de otro investigador que haga el mismo estudio con el mismo grupo de personas. Entonces, ahí nuevamente estamos viendo que no hay una estandarización. Entonces, esa es la diferencia entre los estudios cuantitativos, que ya están establecidos los lineamientos, las reglas, los procedimientos, por ende hay una estandarización. Y en los estudios cualitativos, en cambio, no hay unos parámetros definidos. Nosotros que somos los investigadores tenemos que descubrir o tenemos que desarrollar esos parámetros. ¿En base a qué? En base a esa interacción o a esa convivencia con el objeto de estudio, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, los estudios cualitativos nos ofrecen esto, la no estandarización. Ahora, no quiere decir porque no está estandarizado sea malo. No, aquí no hablamos de que lo estandarizado es bueno y lo no estandarizado no es bueno. No, aquí solamente lo que diferencia al uno del otro es la forma, nada más. No es que los que están haciendo un estudio cualitativo son de menor valor, tienen menor calidad de investigación a diferencia de los cuantitativos. No, los dos son lo mismo. La forma es la que va a variar. Un investigador se decide o se decanta por la investigación cualitativa, ¿sí? Mientras que el otro investigador se decide por estudiar la investigación de tipo cuantitativo, donde va a trabajar con la estadística. Esa es la única diferencia. De ahí las dos investigaciones tienen la misma profundidad de estudio y de investigación. Luego tenemos las características de la investigación cualitativa, ¿sí? Alguien que me ayude leyendo estas características que nos dice la diapositiva. A ver, Lisette, buenas noches, Lisette. Buenas noches, doctor. Buenas noches, adelante, Lisbeth. Inductiva, holística, naturalista, descriptiva, comprensiva. Ya, muy bien, muchas gracias, Lisbeth. Entonces, vamos con la primera. Dice que la primera característica del enfoque o estudio cualitativo es que es inductivo. ¿Qué quiere decir inductivo? Inductivo quiere decir que mi estudio o el estudio que voy a hacer parte o inicia, ¿sí?, de lo particular, es decir, de lo específico, y luego se va hacia lo general. Eso es lo inductivo. Es decir, que siempre el que va a trabajar con un estudio cualitativo va a trabajar con un pequeño grupo, llámese una persona, llámese 2, llámese 3, 4, 5, 10, ¿sí? Llámese 15, ¿sí? Grupos pequeños, ¿sí? A eso es a lo que se les llama los actores sociales, se les llama los informantes, se les llama los participantes, ¿sí? O se les llama también los casos, ¿sí? ¿Cuánto es el mínimo de actores sociales, de informantes, de participantes, de casos? ¿Cuánto es el mínimo con el que puedo trabajar? Con 1, ¿sí? 1 siempre va a ser el mínimo. Usted puede hacer un estudio de caso de una sola persona, ¿sí? Imagínense que alguien, por ejemplo, tiene un paciente de algún médico que va a la consulta y de repente el médico observa que este paciente tiene unos síntomas diferentes a los síntomas de los otros pacientes y que nunca se había presentado este tipo de síntomas. Entonces, ahí hay un estudio de caso, una sola persona.
Si nos vamos a la parte educativa, imagínense que en un salón de clase yo tengo varios estudiantes, pero hay un estudiante que tal vez no tiene una buena concentración, tal vez no recibe el conocimiento de forma rápida, su proceso de aprendizaje es muy lento. Ahí tengo un estudio de caso. Entonces, yo puedo trabajar con un estudio de caso con una sola persona, ¿sí? A partir de uno, ¿sí? Pueden ser dos, pueden ser tres, sí, pero es un grupo pequeño. Entonces, eso es lo que se llama la parte específica, lo particular. Y cuando usted hace una conclusión de su estudio, no es de toda la población, no, es de solamente de sus actores sociales, de sus casos, de sus informantes, de ese grupo pequeño o minúsculo. De ellos es que usted va a hacer una conclusión, ¿sí? Usted está analizando, por ejemplo, la violencia intrafamiliar en las mujeres de la Ciudadela, las avispas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, usted va a enfocarse en un grupo al hacer un estudio cualitativo. ¿Sabe qué? De esa Ciudadela, yo tengo solamente 5 mujeres que han sido, han sufrido violencia intrafamiliar. 5. Entonces, sobre esas 5 está enfocado mi estudio. Entonces, esas 5 viene a ser la parte específica, lo particular, ¿sí? Y ya después de esas 5, después ya avanzando en la línea de investigación, ¿sí? Porque empezamos en la línea de investigación con un estudio exploratorio. Nivel exploratorio es el inicio de una línea de investigación. Entonces, ahí empiezo con lo particular, con lo específico. Entonces, a medida que avanzo en mis niveles de investigación, yo ya puedo trabajar ya con más personas y generalizar los estudios. Entonces, lo que empecé trabajando con un grupo pequeño, ya después con otro estudio puedo enfocarme en la población entera. Entonces, empiezo de lo específico y después lo generalizo. Eso es lo que se llama la inducción. Luego tenemos otra característica de este estudio, de los estudios cualitativos, que dice que es holístico. ¿Qué es lo holístico? ¿Qué significa un estudio holístico? Quiere decir que es un estudio integral, ¿sí? Integrador. ¿Qué integra? Integra varios elementos o varias partes. ¿Qué nomás se integra dentro de una investigación? Se integra a la población de estudio, se integra el método de estudio, se integra la técnica de estudio, el instrumento, los datos que vamos a trabajar, el análisis que vamos a desarrollar. Entonces, todos esos pasos o todos esos elementos van a estar integrados. No es que por un lado está la población, por otro lado está la técnica, por otro lado está el instrumento, por otro lado está el método. No, todos están integrados porque todos van a converger al mismo objetivo, que es estudiar a una población o estudiar a una muestra en el caso que usted no logre trabajar con toda la población. Entonces, eso es lo que se llama la parte holística, lo integral, ¿sí? Luego también tenemos como característica de la investigación cualitativa, tenemos también la parte naturalista, ¿sí? ¿A qué se refiere con la naturaleza? ¿Sí? Ustedes recordarán en clases anteriores cuando yo explicaba que cuando se hace un estudio cuantitativo, ¿sí? Este estudio cuantitativo trabaja mucho con el paradigma positivista. Y en el positivista no hay la interacción que hay en el interpretativo, que es el enfoque cualitativo. En el positivista, yo como investigador no puedo conocer a las personas, ¿sí? Yo ni siquiera puedo tener contacto con ellas. Yo envío a alguien para que haga esas encuestas y yo nunca los conocí a las personas objeto de estudio. La persona que hizo la encuesta me trajo la información y yo recopilé esos datos, los
ingresé en el software y hice todo el análisis estadístico. Nunca tuve contacto. Entonces, yo jamás estuve inmerso en la naturaleza. Mientras que en cambio en la parte cualitativa, yo obligatoriamente, de acuerdo al paradigma interpretativo, debe existir esa interacción entre ¿quién? Entre el sujeto, que es el investigador, y el objeto, que son las personas que voy a estudiar. Entonces, debe haber una interacción y esa interacción se desarrolla dentro de ese contexto, dentro de esa naturaleza. Y les puse como ejemplo en algún momento cuando yo quiero estudiar los estilos de vida de cierto grupo, de alguna etnia en particular, ¿sí? Yo quiero estudiar cómo viven, por ejemplo, quiero estudiar tal vez a los montubios de la costa, por ejemplo. Quiero saber cómo viven los montubios, cómo hablan, cómo se comportan, qué tipo de comportamientos ellos tienen. Entonces, me toca estar en el lugar conviviendo con ellos. Entonces, estamos en medio de esa naturaleza, ¿ya? Luego tenemos también la otra característica que dice descriptiva, ¿sí? ¿A qué se refiere con la parte descriptiva? Se refiere a que cuando yo tengo mis datos, hago esa recolección de manera cualitativa, ¿sí? Cualitativa, yo tengo que describir. ¿Qué voy a describir? Las características de este grupo o de estos actores sociales o de estos informantes. Yo voy a describir sus características porque eso es lo que voy a describir. No voy a describir yo valores numéricos. Yo no voy a decir 20%, no voy a decir 30% o no voy a decir acepto la hipótesis porque he aplicado tal prueba estadística. No, lo voy a describir de manera cualitativa. Yo voy a decir, de mis 5 actores sociales, hay 3 mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar, tal vez en un grado mayor a las otras 2 en que han sufrido una violencia intrafamiliar de manera moderada, ¿sí? Entonces, ¿eso cómo lo describo? De manera cualitativa. Y la última característica es la comprensión, ¿sí? ¿A qué se refiere la comprensión? Se refiere que al momento de recolectar la información, recuerde que se lo va a hacer a través de una entrevista, yo tengo que comprender toda la información que el entrevistado me está dando. Y tengo que comprender, ¿sí? La información en función a ese problema que se está presentando, ¿sí? No tengo que desviarme de la problemática que se está presentando. ¿Por qué? Porque a veces pasa de que hay muchas personas cuando entrevistamos que nos dan mucha información, pero toda esa información no es la que yo necesito. Entonces yo debo comprender qué parte de esa información o de esa respuesta es la que yo necesito para mi estudio. Entonces ahí hablamos de la comprensión. Comprender realmente qué es importante o qué es lo que aporta de esa información que estoy recabando para mi investigación. Luego tenemos el proceso que tenemos que seguir dentro de un estudio cualitativo. Asimismo, alguien que me ayude leyendo estas 9 fases que componen el estudio cualitativo. A ver, María Alexandra, tengan la bondad, ayúdenme leyendo. Proceso de la investigación cualitativa. Fase 1, idea. Fase 2, planteamiento del problema. Fase 3, inmersión inicial en el campo. Fase 4, concepción del diseño del estudio. Fase 5, definición de la muestra inicial del estudio y acceso a esta. Fase 6, recolección de los datos. Fase 7, análisis de los datos. Fase 8, interpretación de resultados.
Y la fase 9, elaboración del reporte de resultados. Ya, muy bien, muchas gracias, María Alexandra. Entonces, miren, vamos a describir cada una de estas 9 fases y a explicar de qué se trata. Entonces, empezamos con la fase 1, que es la idea. Cuando hablamos nosotros de la idea, ¿sí? Estamos nosotros refiriéndonos al problema, ¿sí? Ese problema que se está presentando, ¿sí? Y ese problema conlleva a nuestra línea de investigación, ¿sí? Imagínense que el problema que yo he evidenciado es que existe una maltrato a las mujeres por parte de sus parejas. Entonces, ¿cuál va a ser mi idea o mi línea de investigación? Va a ser la violencia intrafamiliar, ¿sí? Asimismo, otro problema que se puede presentar, imagínense que yo tengo niños que no se están alimentando bien, niños que están presentando un bajo peso, ¿sí? Incluso algunos niños tienen enfermedades debido a la mala alimentación. Entonces, ¿cuál sería mi idea o mi investigación o mi línea de investigación? La desnutrición. Entonces, siempre cuando nosotros hablamos de la fase 1, que es la idea, es lo que yo voy a estudiar. El problema relacionado con la línea de investigación. Entonces, eso es lo primero que yo debo determinar. Luego, la segunda fase, ¿qué me dice? Dice el planteamiento del problema, ¿sí? Cuando yo hablo de planteamiento del problema, es ese problema que yo ya lo identifiqué a través de la observación, porque yo observé, ya sea porque yo fui parte de ese contexto o ya sea porque a lo mejor me contrataron para hacer el estudio y tuve que ir al lugar y observar lo que estaba pasando. Entonces yo planteo ese problema. Entonces, ¿qué conlleva el planteamiento? El planteamiento conlleva determinar cuáles son las causas y cuáles son los efectos de ese problema. ¿Cuáles son esos factores que están influyendo en ese problema o que están ocasionando, ¿sí?, que esa situación, ¿sí?, se desencadene en alguna enfermedad, en algún maltrato, en algo que haga que exista un déficit al momento que se desarrolle dicha actividad. Entonces, eso es el planteamiento del problema. Identificar las causas, los efectos, el por qué se está dando, qué factores están influyendo. Entonces, para eso usted debe utilizar varias de las metodologías que existen y que nosotros dentro de las clases hemos abordado, lo que es la metodología del diagrama de causa-efecto o espina de pescado, que me permite hacer ese planteamiento del problema. Y dentro de este planteamiento del problema es que nace esa formulación del problema, que es la pregunta de investigación. Luego tenemos la fase número 3, que hace referencia, que hace a la inmersión inicial en el campo, ¿sí? Ya una vez que yo ya planteé mi problema, entonces yo ya tengo que adentrarme a ese problema, ya a buscar de qué manera yo puedo solucionarlo, ¿sí? ¿Qué yo puedo hacer para solucionar? Entonces ya yo voy al campo y ya empiezo yo de manera a través de investigación preliminar, indagando, conversando con las personas, a qué se debe este problema, cuáles son las situaciones que pueden desencadenar en algo inadecuado o algo inconsistente para ese entorno donde se está presentando dicho problema. Entonces yo ya voy al campo, ¿sí? Ya yo hago ese
empiezo a hacer ese análisis ya más profundo, porque yo ya hice mi planteamiento del problema, ya identifica las causas y los defectos, cuáles son esos factores. Entonces yo ya voy al campo para poder ya adentrarme más a la situación. Ya voy, por ejemplo, a conversar con las personas que están padeciendo este problema. Entonces ya voy y los visito, los entrevisto, converso con ellos. Entonces ya estoy en el campo en sí. Luego tenemos la fase número 4. La fase número 4 habla de la concepción del diseño. Es decir, yo voy a plasmar cuál es el diseño o esa metodología que voy a llevar a cabo. Ustedes se recordarán en clases pasadas que un diseño no es otra cosa que el modelo, las estrategias que yo voy a seguir para desarrollar mi proyecto de investigación. ¿Sí? ¿Cuáles son esas estrategias? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a recolectar los datos? ¿Lo voy a hacer una sola vez? ¿Lo voy a hacer 2 veces? ¿Lo voy a hacer con información de primera mano o voy a tomar información ya existente? Entonces, esas estrategias son parte del diseño que yo voy a hacer. Entonces, ese diseño, como yo les expliqué en clases anteriores, se basa en la necesidad o en las necesidades que usted como investigador tiene, ¿sí? Y en los recursos que usted posee. Recursos económicos, recursos materiales, recursos de tiempo, ¿sí? Recursos que tienen que ver con la parte de humana, la mano de obra, que tiene que ver con la tecnología. Todos esos recursos van a permitir que usted decida qué estrategia o qué diseño va a seguir. Luego tenemos la fase 5 que hace referencia, dice definición de la muestra inicial para el estudio, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere con esto de la muestra inicial? Recuerde que nosotros siempre partimos de una población. Usted no puede hablar de muestra si no habla primero de la población, ¿sí? La población es la que hay que estudiar, pero a veces esta población no se la puede estudiar porque es muy grande, porque no se la conoce o porque es inaccesible. Ahí nosotros recurrimos a esa muestra. Entonces, nosotros hacemos el cálculo de un tamaño de muestra, ¿sí? O planteamos una muestra preliminar o una muestra inicial, ¿sí? Para poder empezar a abordar ese tema, para poder empezar a recabar esa información. Entonces, nosotros hacemos un estudio de una muestra cuando no podemos llegar a toda la población. Pero si yo puedo trabajar con toda la población, ya no es necesario hacer uso de esta muestra. Si no, yo digo, voy a trabajar con toda la población. Para los estudios cualitativos, ¿sí? Nosotros no trabajamos con toda la población. ¿Por qué? Porque solo trabajamos es con pequeños grupos o pequeñas personas que se llaman actores sociales, se llaman casos o se llaman informantes o participantes. Entonces, con ellos voy a trabajar. Si son 5, esa es mi población o mi muestra de estudio. Si son 3, esa es mi muestra de estudio. Si es 1, ese es mi participante o mi caso o mi actor social. Entonces, usted va a trabajar con esa cantidad de personas que están padeciendo ese problema, ¿sí? O si no, usted delimita quiénes van a ser sus actores sociales, ¿ya? Entonces, tenemos que nosotros elegir o seleccionar una muestra inicial. Luego tenemos la fase 6, que ya involucra la recolección de los datos. Una vez que usted ya identificó quiénes van a ser sus actores sociales o sus casos, usted procede a recolectar esa información, ¿sí? Entonces, como es cualitativo, usted puede trabajar por medio de la observación, puede trabajar por medio de la documentación
o puede trabajar por medio de la entrevista, ¿sí? Entonces usted recolecta sus datos entrevistando a las personas, a los actores sociales o recolectando información documental de registros anteriores, páginas, por ejemplo, como el INEC, donde hay información de datos ya recolectados, o registros propiamente de la empresa que también lleva, o si hablamos a nivel, por ejemplo, de industria, bases de datos que también ya tienen información. Entonces usted recolecta esa información de estas diferentes técnicas que hay. Incluso puede también hablar o puede trabajar también utilizando la técnica del focus group, que ya más adelante vamos a hablar un poco de esta técnica dentro de los estudios cualitativos. Entonces, de esa manera es como nosotros hacemos esa recolección de los datos. Luego, en la fase 7 ya viene el análisis de los datos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de análisis de los datos, no confundirse con la parte estadística. No es que porque voy a trabajar con análisis de datos, ya eso es estadística. No, el análisis de datos lo que quiere decir es que una vez que la información que ya yo la recabé, ¿sí? Yo tengo que analizar lo que la persona me ha respondido o lo que yo he observado. Eso es lo que voy a analizar. ¿Analizarlo de qué manera? De manera cualitativa, porque usted va a tener información textual, ¿sí? Textual, porque van a ser respuestas de la persona que le está usted entrevistando, ¿sí? O va a ser una observación del entorno donde se está llevando a cabo el problema. Entonces, todo eso va a ser de forma cualitativa. Entonces, usted va a analizar, por ejemplo, ¿qué va a analizar? Va a analizar, por ejemplo, los comportamientos de las personas, va a analizar la forma en que ellos conversan, ¿sí? Si usted está haciendo un estudio de estilos de vida, cómo las personas viven, entonces usted lo que va a analizar son esas características de ese grupo que usted está estudiando. Entonces, el análisis se basa de una forma cualitativa. Luego de eso viene la siguiente fase, la número 8, que habla de la interpretación. La interpretación de los resultados, la fase 8. Ya una vez que usted hizo el análisis, ¿sí? Ya usted analizó esas características, usted va a interpretar. ¿Qué pasa con esas características? De esos 5 actores sociales, ¿sabes qué? Hay 3 actores sociales que tienen una mayor violencia o ha sufrido una mayor violencia intrafamiliar y 2 han sufrido una menor violencia intrafamiliar. Ahí yo estoy, ¿qué cosa? Haciendo una interpretación. ¿De qué? Del análisis de los datos cualitativos, de la información que me dieron estas personas o estas mujeres que han sido maltratadas. Entonces, esa es la interpretación. Usted, ¿cómo ve el entorno, en este caso los actores sociales, cuál es la respuesta de ellos y usted cómo interpreta esa respuesta, ¿sí? De forma favorable o de forma desfavorable, según lo que está usted analizando y por ende interpretando. Y como les decía yo en clases anteriores, la interpretación que usted como investigador vaya a realizar va a ser de manera subjetiva. ¿Por qué? Porque lo que usted interpreta, otro investigador lo puede interpretar de otra manera. Entonces, nunca vamos a llegar a una misma respuesta de varios investigadores o analistas. Esa es una característica de los estudios cualitativos, que la interpretación se basa en una subjetividad. No quiere decir que sea malo, no, pero esa es la forma de este tipo de estudios. Y finalmente tenemos la fase 9, en donde ya vamos a hacer ya la elaboración del reporte o del informe.
todas las fases anteriores, las 8, son las fases donde usted está recopilando la información, está haciendo usted toda la parte del análisis, toda la parte de la recolección de los datos y todo, ¿sí? Usted tiene todo, lo tiene en bruto, toda la información está en bruto. ¿Y usted qué es lo que hace? Plasma esa información a través del informe, donde usted ya en el informe va a poner el título, va a poner usted de manera estructurada los pasos, donde usted va a hablar, por ejemplo, de la introducción, va a hacer usted el planteamiento del problema, va a hacer usted la metodología de trabajo, va a hacer el análisis de los datos, los resultados, las conclusiones, las recomendaciones y todo lo demás, que es lo que ya nosotros estamos refiriéndonos a lo que es la tesis para ustedes, ¿sí? El informe final para ustedes es lo que se llama la tesis o lo que se llama el artículo científico. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese informe, ustedes tienen que asociarlo con su tesis, ya la estructura. Por ejemplo, capítulo 1, el problema. Capítulo 2, el marco teórico. Capítulo 3, la metodología. Capítulo 4, el análisis de los resultados. Capítulo 5, las conclusiones y las recomendaciones, ¿sí? Entonces, toda esa estructura es ya el informe, donde usted ahí sí va a detallar de manera textual todo lo que usted ha hecho durante todo su proceso. Entonces, usted ha hecho una planificación de toda la información y esa planificación más la ejecución que ya usted hizo en campo, la recolección de los datos, la aplicación de las encuestas y todo lo demás, ya usted toda esa información ya la plasma en su informe, ¿sí? O también llamado reporte. Entonces, estas son las 9 fases que conlleva el estudio de tipo cualitativo y también de la parte cuantitativa, sino que la diferencia con la cuantitativa es que dentro de la parte del desarrollo nosotros utilizamos a la estadística para hacer el análisis y interpretación de los datos, utilizamos a las técnicas como es la encuesta y los instrumentos como son los cuestionarios o las escalas que nos permiten hacer mediciones de manera cuantitativa. Pero las fases son las mismas. Lo único que cambia es la forma de actuar con cada una de ellas. Luego tenemos a continuación los tipos de investigaciones cualitativos más utilizados. Asimismo, alguien que me ayude leyendo lo que dice la diapositiva. A ver, Mayra, adelante, Mayra. Buenas noches. Los tipos de investigación, ¿cuál y más utilizados son? Entrevistas en grupo, entrevistas estructuradas y no estructuradas, métodos de observación cualitativa, investigación etnográfica y análisis de redes sociales. Ya, muy bien. Gracias, Mayra. Entonces, miren, estos son los tipos de investigaciones o las maneras de recolectar esa información en los que son los estudios cualitativos. Primero nos habla de las entrevistas en grupos, ¿sí? O lo que nosotros llamamos los focus group, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de entrevistas en grupo, ¿sí? Nosotros hablamos de que al mismo tiempo nosotros vamos a entrevistar no a una persona, sino a varias personas. Imagínense que su grupo de estudios sean unas 20 personas. Entonces, usted tal vez no va a entrevistar a una por una hasta llegar a la 20ª persona, porque le va a tomar mucho tiempo. Entonces, usted dice, voy a utilizar la estrategia de hacer una entrevista en grupo o una entrevista grupal, ¿sí? Entonces, usted en un mismo momento de tiempo, en un lugar amplio, convoca a los 20
y al mismo tiempo usted los está entrevistando. Entonces usted empieza a preguntar y la misma pregunta que usted hace, cada uno de los 20 va a dar su respuesta, ¿sí? Entonces usted o bien anota la respuesta de cada uno o bien hace la grabación previo consentimiento de cada uno de ellos. Entonces ahí usted está aplicando una entrevista grupal. Luego tenemos las entrevistas estructuradas, ¿sí? Las entrevistas estructuradas, en cambio, son aquellas que se dan cuando usted tiene un guión de preguntas donde ya están establecidas estas preguntas. Es decir, que usted va a su entrevista ya con su guión de preguntas y usted lo que hace es empezar a entrevistar de acuerdo al orden de preguntas que usted ha descrito. Ya usted previo a la entrevista, ya usted se ha sentado a ver, ¿qué le puedo preguntar a mi entrevistado? A ver, le voy a preguntar esto. Entonces usted anota sus preguntas. Entonces ya usted le da un orden, hay una estructura. Mientras que las entrevistas no estructuradas, en cambio, son cuando yo no tengo unas preguntas ya establecidas, sino en ese momento, mientras estoy haciendo la entrevista, estoy conversando con el entrevistado, empiezo a preguntarle. Y a medida que la entrevista está avanzando, a medida que nos estamos conversando, van saliendo las preguntas. Y le hago una pregunta y luego me responde él y sobre esa respuesta le hago otra pregunta. Entonces, ahí es cuando hablamos nosotros de una entrevista no estructurada, ¿sí? Hay que tener mucha experiencia para poder llegar a tener una entrevista no estructurada, porque imagínese que si usted no tiene la experiencia o el conocimiento del tema al cual usted va a hacer esa entrevista, muy difícilmente va a tener preguntas en ese momento que hacerle a la persona. Por eso es que muchas veces ya se tiene un banco de preguntas y usted lo que hace es leer la pregunta y la persona va contestando, ¿ya? Entonces, pero las entrevistas no estructuradas, ¿sí? Entonces, estas son unas de las técnicas que se utilizan dentro de la investigación cualitativa, como es la entrevista en grupo, entrevistas estructuradas, entrevistas no estructuradas. Ahora, alguien va a decir, ¿y la entrevista estructurada en dónde nomás se la hace? Usted la puede hacer una entrevista estructurada en grupo o la puede hacer de manera personalizada. Lo mismo también las entrevistas no estructuradas, puede también hacerla de manera grupal o de manera personalizada. Luego también tenemos otro de los tipos. Luego también tenemos lo que es el método de observación cualitativa, ¿sí? En clases anteriores yo les hablé de que la técnica de la observación es la única técnica que se le aplica tanto en los estudios cualitativos como en los estudios cuantitativos. ¿De qué manera? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo estoy trabajando con un estudio cuantitativo y utilizo a la observación, yo debo tener ya una hoja de cotejo o una ficha donde yo ya tengo marcado o descrito lo que voy a observar. Y yo lo que hago es solamente es darle un check o un visto o marcar donde me dice lo que yo estoy observando. Por ejemplo, imagínense que yo quiero hacer una observación y yo quiero observar, por ejemplo, si en medio de imagínense que estoy en un salón de clase y dentro de mi hoja de cotejo me dice que observe si es que los estudiantes están desconcentrados, sí o no. Entonces yo pongo sí, porque estoy observando que hay estudiantes que están desconcentrados. En la hoja de cotejo me dice que marque sí o no si los estudiantes están, por ejemplo, los estudiantes están dormidos. Entonces, sí o no, sí, marco sí. Entonces, ya hay una
una hoja de cotejo donde me está indicando qué es lo que voy a observar. Pero en cambio, en los estudios cualitativos, en lo que es la observación, no hay una hoja de cotejo. Hay lo que se llama una nota de campo, que es una hoja en blanco donde yo anoto lo que estoy observando en ese momento. Imagínense que yo estoy en el salón de clase, estoy en la parte de atrás del salón de clase, y yo estoy con mi hoja o mi nota de campo, y yo estoy observando justamente en el momento que está la profesora dando la clase, estoy observando que un estudiante se levantó de la banca y salió al baño. Entonces, anoto, estudiante se dirigió al baño. Luego, estoy anotando y veo que un estudiante está, por ejemplo, con el celular. O sea, estudiante está jugando en el teléfono. Entonces, estoy, ¿qué cosa? Anotando lo que estoy observando en ese momento, y estoy anotando cualquier observación. O sea, no tengo yo una estandarización de lo que voy a observar. O sea, aquí volvemos a lo que vimos al comienzo, la no estandarización. Entonces, eso es lo que lo que hace de que una observación sea cualitativa con una observación que sea cuantitativa. En lo cuantitativo ya tengo yo mi registro o mi hoja de cotejo, y en lo cualitativo no. Tengo solamente mi nota de campo, que es una hoja en blanco donde yo anoto todo lo que estoy observando. Luego también tenemos la siguiente tipo, que se llama la investigación etnográfica. ¿Qué es la etnografía? La etnografía no es otra cosa que el estudio de las etnias, ¿sí? Nosotros hablamos de etnias, por ejemplo, hablamos de los mestizos, los mulatos, los montubios, ¿sí? Entonces, todos esos son etnias, son grupos ya definidos que tienen una misma característica en común, ¿sí? Entonces, una de las características de estos estudios cualitativos es que nosotros podemos trabajar con la etnografía. ¿Cuándo aplicamos la etnografía? Cuando usted hace, por ejemplo, un estudio donde quiere estudiar los estilos de vida, por ejemplo, de los montubios, ¿sí? Usted quiere saber los montubios de la costa, los que trabajan en el campo, cómo ellos se comportan, cuáles son sus maneras de hablar, ¿sí? Cuáles son esos gestos de ellos, cuáles son las características de comportamiento de este grupo. Entonces ahí estamos haciendo un estudio etnográfico. O por ejemplo, yo quiero estudiar los comportamientos de las personas o los grupos que viven en la selva, por ejemplo, ¿sí? En la selva, ¿sí? Los guaraníes, por ejemplo. Yo quiero saber sobre los guaraníes, cómo ellos, es sus estilos de vida, cómo se alimentan, cómo hacen el tema de la caza, la pesca. Entonces, toda esa parte se hace referencia a la etnografía, ¿sí? Entonces, la etnografía es el estudio de las etnias. Entonces, eso es parte de los estudios cualitativos. ¿Por qué? Porque yo debo estar en el lugar, convivir con estas personas para saber cómo viven. Yo no puedo hablar de cómo viven si yo estoy externamente. No, yo tengo que estar conviviendo para saber ellos qué es lo que ellos mencionan, qué es lo que ellos dicen, qué es lo que ellos, cómo se comportan, a qué hora se levantan, a qué hora se acuestan, qué comen, cómo trabajan. Entonces, todo eso yo lo hago por medio de la etnografía. Luego también tenemos también el análisis de redes sociales, que es una de las nuevas formas de hacer investigaciones en esta era digital. Si ustedes se darán cuenta, hoy en día los jóvenes, que son la gran mayoría que utilizan estas redes sociales. Hoy en día ya los jóvenes no leen, por ejemplo, un periódico, se los encuentra
viendo, por ejemplo, las noticias en televisión, la radio, toda la información ellos la canalizan a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, del Facebook, del Instagram, del Twitter y todas las redes sociales que hay, ¿sí? Ellos ven videos en YouTube, ya ellos no ven la televisión, entonces en las redes sociales es donde ellos se encuentran. Entonces hay muchos estudios o investigaciones donde tenemos que ir a buscar a estos jóvenes para que nos den sus respuestas o sus comentarios en las redes sociales. Entonces, las redes sociales es uno de los medios o de los canales donde se tiene para poder buscar información sobre este grupo de jóvenes, adolescentes, donde usted, ¿qué es lo que hace? A través de encuestas en líneas, ¿sí? Usted puede pedir la colaboración o la opinión de estos jóvenes, ¿sí? De hecho, si ustedes acordarán, el presidente actual, cuando estuvo haciendo su campaña, parte del éxito de esta campaña fue gracias a el uso de las redes sociales, porque por medio de estas redes sociales, el presidente captó a ese grupo de jóvenes, adolescentes y también adultos también que también manejan las redes sociales. Entonces las redes sociales se las utiliza para muchas actividades, tanto laborales, comerciales, personales y de toda índole, incluso de la parte educativa. Entonces las redes sociales es uno de los tipos de investigación que se utiliza en la parte de la investigación cualitativa y también en la cuantitativa. Métodos de investigación cualitativa. Luego hablamos de los métodos de investigación cualitativa, ¿sí? Tenemos algunos métodos de investigación cualitativa, que son los siguientes. Primero tenemos lo que son las entrevistas individuales, ¿sí? Que no es otra cosa que la técnica, ¿sí? Más que hablar del método es la técnica de la entrevista, que ya les estuve mencionando, que puede ser entrevista individual, puede ser entrevista grupales. Eso va a depender de usted, la estrategia que usted quiere desarrollar. Si usted tiene poca muestra, entonces usted hace una entrevista individuales. Si tiene una muestra grande, ¿sí? Entonces usted puede hacer entrevistas grupales, ¿ya? Entonces la entrevista es una técnica y el instrumento para esta entrevista, que es la técnica, puede ser el guión de preguntas. Luego tenemos otro método o la técnica que se llama el focus group, que no es otra cosa que una entrevista grupal, ¿sí? ¿Qué es un focus group? Es una técnica en la que yo reúno a algunas personas conocedoras de un tema para que ellos me den la opinión sobre el tema que vamos a analizar. Este focus group se lo utiliza mucho en la investigación de mercado. A veces hay empresas que quieren lanzar al mercado un nuevo producto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Reúnen a cierto grupo de personas y al mismo tiempo le preguntan qué les parece el producto que se quiere lanzar al mercado. Entonces, cada persona ve el producto, lo coge, lo ve, lo aprecia y dice, está muy pequeño o está muy grande o o la presentación no me gusta, los colores me parecen colores muy brillosos o me parece que el eslogan o el texto no se aprecia bien. Entonces, cada persona al mismo tiempo está observando el producto y da una opinión sobre el mismo. Entonces, eso es lo que hace el focus group, lograr que varias personas participen de un tema de investigación. O también yéndonos a la parte, por ejemplo, educativa, ¿sí? Por ejemplo, queremos analizar algún problema a nivel de una institución. Entonces, reunimos en ese momento a quienes, al director de la institución, a docentes, al psicólogo, a un padre de familia, al estudiante. Entonces, al mismo tiempo, con todos los involucrados,
hacemos frente al problema y buscamos soluciones al mismo. Entonces, ahí estamos trabajando con lo que se llama el focus group, ¿sí? Entonces, este focus group se lo utiliza mucho en investigaciones de tipo cualitativo. Luego también dentro de la investigación cualitativa tenemos lo que es la técnica de la documentación. Y entre esto tenemos los archivos de registro, ¿sí? Información de datos secundarios, información de algo que ya sucedió y lo tenemos archivado. Eso es lo que se llama la técnica de la documentación. Podemos hablar de registros, podemos hablar de bases de datos. En la medicina, por ejemplo, se hablan de historias clínicas. Las historias clínicas es datos secundarios de otras personas que han recabado esa información de los pacientes. Hablamos también como técnica de la documentación, también lo que son los libros, lo que son los artículos científicos que otras personas han elaborado y nosotros tomamos la información. O también hablamos de páginas web, por ejemplo, hablamos de el INEC, que es un Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, donde también el INEC recaba información de diferentes indicadores de tipos sociodemográficos, de tipos financieros, de producción, de toda índole. Entonces, esa información nosotros no la hemos recolectado, sino la recolectan otras personas. Entonces, nosotros la tomamos como parte de nuestro estudio. Eso es lo que se llama una técnica de la documentación, que quiere referirse a datos secundarios. Y luego también tenemos la que ya hablamos hace un momento, lo que es el proceso de la observación, que ya les manifesté que la observación es una técnica que se la utiliza en los dos enfoques, cualitativo y cuantitativo, sino que lo que diferencia del cualitativo es que esta observación se la hace con una nota de campo donde no está parametrizado lo que se va a observar. Es decir, usted observa en ese momento lo que está mirando, ¿sí? No tiene usted una estandarización de lo que debe observar. Entonces, eso es la observación como técnica en la investigación cualitativa. Luego también dentro de las técnicas o los métodos en los estudios cualitativos, ¿sí? Y también cuantitativos, porque esto también abarca a los dos, que son los estudios longitudinales. ¿Qué es un estudio longitudinal? Un estudio longitudinal no es otra cosa que un estudio que se hace en varios momentos del tiempo, ¿sí? Cuando nosotros vimos la parte del diseño, yo les hablé que uno de los elementos del diseño es el número de intenciones o el número de momentos, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de más de un momento, dos o más, eso hace referencia a los estudios longitudinales. Es decir, que yo voy a hacer un estudio donde voy a hacer un seguimiento a mi problema. Imagínense que mi problema tiene que ver con la violencia intrafamiliar. Entonces, justamente las personas o las mujeres que yo estoy estudiando están siendo violentadas. Entonces, en un primer momento hago mi estudio, hago un primer acercamiento y me dicen que han sido maltratadas. Luego, después de 2 meses, hago el seguimiento y nuevamente a esas mujeres les vuelvo a preguntar si es que han sufrido nuevamente esa violencia o ese maltrato. Entonces me van a decir, ¿sabe qué? Ya no, porque ya con lo que las acciones que dentro del estudio que usted está realizando,
ya por ejemplo, pusimos la denuncia y ya nuestros esposos ya no están aquí, ya se fueron y no pueden acercarse a nosotros, entonces ya nosotros ya no estamos sufriendo violencia. Y después de 2 meses más, ¿sí? Le hacemos otro seguimiento, le preguntamos nuevamente a estas mujeres y nos van a decir que no han tenido ya ningún tipo de maltrato. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un estudio longitudinal. Hemos hecho la recolección de los datos en 3 momentos, ¿sí? Un primer momento al inicio, un segundo momento en la parte de en medio y un tercer momento al final. Eso es lo que se llama estudio longitudinal, ¿sí? Mientras que cuando usted lo hace en un solo momento, una sola vez, eso se llama estudio transversal. Entonces, el estudio longitudinal usted lo puede hacer en el enfoque cualitativo como también en el enfoque cuantitativo. ¿Cuál es la característica de este estudio, el estudio longitudinal? La característica es que se lo utiliza cuando se quiere hacer seguimiento. Para eso me sirve. Cuando usted quiere implementar algo, usted va a implementar una técnica, una metodología o va a crear algo. Entonces, antes de crear, antes de implementar, tomo la información o recojo los datos y ya después que implemento, nuevamente tomo los datos para ver qué cosa, el antes y el después. Eso es estudios longitudinales. Y finalmente tenemos lo que es el caso de estudio. Esa es otra técnica en la parte de los estudios cualitativos, el caso de estudio, ¿sí? Cuando hablo de caso de estudio, me estoy refiriendo, ¿sí? Normalmente a una persona, ¿sí? Un caso de estudio. Yo estoy estudiando a este paciente que tiene una enfermedad no común, no muy común, ¿sí? Una enfermedad rara. Entonces vamos a hacer un estudio, un seguimiento a este paciente. Entonces este es mi caso de estudio. O también el caso de estudio no solamente puede ser una persona, el caso de estudio también puede ser una institución, una empresa. Yo puedo decir, mi caso de estudio va a ser la unidad educativa Albert Einstein. Ese es un caso de estudio. Voy a estudiar a esa institución. O mi caso de estudio va a ser el centro gerontológico ABC. Ese es mi caso de estudio, donde hay varias personas, pero como institución va a ser mi caso de estudio. O mi caso de estudio va a ser el Hospital León Becerra. Ese va a ser mi caso de estudio. Entonces, cuando hablamos de caso de estudio, normalmente hablamos de una persona o de una institución, que también se lo utiliza en los estudios cualitativos. Aquí sí hablamos solamente de casos de estudios en lo cualitativo, porque en lo cuantitativo no, porque en lo cuantitativo vamos a estudiar nosotros a la población entera, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano y dar su opinión. Si tienen preguntas, sobre todo los que están trabajando con estudios cualitativos, me gustaría mucho que compartan lo que están haciendo, ¿sí? O si tienen alguna duda, pueden también preguntar. Luego tenemos los métodos de recolección de datos en los estudios cualitativos. Primero tenemos lo que es la etnografía, que ya les expliqué hace un momento, que es el estudio de las etnias, ¿sí? Cuando usted va a trabajar con un grupo con características especiales, ¿sí? Que hace referencia a una etnia, entonces usted está haciendo un estudio etnográfico, ¿sí? Etnográfico. Otro de los métodos que se utiliza en los estudios cualitativos es lo que se llama la fenomenología. ¿Qué es la fenomenología? ¿Sí? Fenómeno, ¿sí? Es la situación y logía viene de logos, que significa estudio, estudio de fenómeno, ¿sí?
¿Cuándo hablamos de un fenómeno? Cuando sucede algo no común, ¿sí? Algo que no ha sucedido con frecuencia, ¿sí? Imagínense que yo, por ejemplo, estoy yo tengo, por ejemplo, una avícola, ¿sí? Y en esa avícola yo estoy observando que todos los días se están muriendo los pollos en gran cantidad. Eso es un fenómeno, ¿sí? Ese es un estudio de la fenomenología, ¿sí? La fenomenología. ¿Por qué? Porque estoy enfrente de un fenómeno, de algo que no sucede frecuentemente. Entonces puede ser de que en ese momento los pollos, los que son mi producto de lo que yo vendo, sean que se están enfermando por alguna peste, alguna enfermedad que se está presentando. Entonces eso es un fenómeno, ¿sí? O puede ser también que tenga a lo mejor tal vez la inclusión de algunos animales que los están matando, entonces por eso se está presentando. Entonces ese es un fenómeno, ¿sí? O también, por ejemplo, imagínense que en las Islas Galápagos de repente usted va a la playa y observa y ve los lobos marinos en la arena que están muertos, ¿sí? No es que están dormidos, sino que están muertos. Entonces tiene 50 lobos marinos que están allí en la orilla de la playa y están muertos. Entonces, eso es un fenómeno, ¿sí? Que no se presenta muy frecuentemente. Entonces, ahí estamos hablando de la fenomenología, ¿sí? Entonces, es un método que se utiliza también en los estudios cualitativos. Entonces, cuando pasa algo fuera de lo normal, ¿sí? Eso hace mención a un estudio de dicho fenómeno, ¿sí? Imagínense ustedes que aquí en la costa de repente empieza a granizar y eso nunca ha ocurrido. Ahí estamos hablando de un fenómeno, estudio fenomenológico, ¿ya? Luego también tenemos otro método que se llama la historia de vida, ¿sí? La historia de vida tiene que ver con las biografías. Hay también estudios biográficos, personas que han dado mucho a un país, a una ciudad, y hay que resaltar toda la trayectoria de estas personas. Entonces, hablamos de qué cosa? De la biografía de personas importantes que han logrado trascender en la vida o han trascendido en el tiempo que han estado prestando un servicio, o sea, en la parte política, económica, social, cultural, en todos los ámbitos. Entonces ahí hablamos nosotros de la biografía, ¿sí? Que hace referencia a un estudio de tipo documental, cualitativo. Luego también tenemos el estudio de caso, que ya lo hemos conversado, que hace referencia a una sola persona o a una sola institución, donde vamos nosotros a hacerle seguimiento a esta persona o a esta institución para ver el comportamiento de ese problema que se está presentando. Y finalmente tenemos la investigación, participación, acción, participación activa. ¿Qué es la investigación, participación activa? Es cuando usted hace un estudio de tipo cualitativo, donde usted tiene a su población o a sus actores sociales, donde ellos participan del estudio. Y al mismo tiempo, usted como investigador está haciendo una actuación. Por ejemplo, imagínese que usted quiere enseñarle a las personas del mercado central a que aprendan cómo lavarse las manos en tiempos de la pandemia, ¿sí? Entonces, ¿usted qué les pide? Llama a las personas del mercado central, ¿sí? Usted lleva, por ejemplo, lleva usted ya todos los materiales, el agua, el jabón, la toalla.
Usted los llama a ellos, ¿sí? Ellos van a participar del estudio. Usted primero les da la explicación, le dice cómo se tienen que hacer y ellos después, ellos también repiten o replican lo que usted les ha enseñado. Entonces ahí estamos haciendo una investigación participativa y están actuando. Es decir, hay una actuación, hay una acción. ¿Cuál es la acción? Que usted le está enseñando. Usted les está enseñando a esas personas y ellos están participando. Asimismo, otro ejemplo de esta investigación, participación, acción, es cuando se hizo el tema de la vacunación. Asimismo, el gobierno llamó a todas las personas para que se vacunen. Entonces, la participación estuvo ahí por parte de todos los ciudadanos y la actuación o la acción, ¿cuál fue? Aplicarles la vacuna. Entonces hubo participación y al mismo tiempo hubo acción. Entonces ahí hablamos de una investigación, acción, participación. Y finalmente tenemos la teoría fundamentada. La teoría fundamentada es otro método de los estudios cualitativos donde se basa en la parte de la información teórica, de la literatura, ¿sí? Donde nosotros nos basamos, por ejemplo, en una revisión bibliográfica. Por ejemplo, nosotros queremos hacer una investigación sobre los métodos de enseñanza-aprendizaje en el siglo XXI. Entonces, es un estudio de tipo documental, de tipo bibliográfico. Entonces, nos basamos ¿en qué? En esa teoría de ese tema de estudio, en la teoría que ya está fundamentada. Ya otros autores ya crearon esta teoría, ya la fundamentaron y la estamos nosotros llevando a cabo. Por ejemplo, lo que hizo Albert Einstein, la teoría de la relatividad. Esa es una teoría que ya fue fundamentada por Albert Einstein. Entonces, utilizamos esa teoría para poder hacer investigación. Entonces, ahí hablamos de la teoría fundamentada, ¿sí? Se hace referencia a estudios documentales. Entonces, todos estos métodos son propiamente de los estudios cualitativos. Luego vamos a hablar sobre la lógica social en cuanto a sus características, ¿sí? ¿Qué es la lógica? La lógica como tal, ¿sí? La lógica no es otra cosa que el razonamiento. Nosotros, los seres humanos, nos diferenciamos de los animales por el razonamiento. Nosotros razonamos, mientras que los animales no. Ellos actúan por instinto, ¿sí? En cambio, el ser humano razona y para razonar utiliza la lógica. Por eso es que a nosotros, siempre en los primeros años de la universidad y también en el colegio, nos enseñan lo que son las matemáticas, la lógica matemática. ¿Para qué? Para poder nosotros descubrir y al mismo tiempo aprender ese razonamiento, aprender lo que es el razonamiento lógico, el razonamiento abstracto y también el razonamiento verbal, también que lo aprendemos en el colegio y también en la universidad con las diferentes materias como lenguaje, como matemáticas, estadística. Entonces, todas estas materias nos enseñan lo que es el razonamiento lógico. Entonces, por eso es que nosotros aprendemos la lógica, que hace referencia al razonamiento. Y este razonamiento es el que nos permite a nosotros, los seres humanos, poder decidir, poder tomar una decisión en función a ese razonamiento. Y ese razonamiento no es otra cosa lo que nosotros llamamos la heurística. Nosotros, o los investigadores, cuando hacemos investigaciones cualitativas, nos basamos en la heurística, que es el razonamiento lógico, ¿sí? Un ejemplo de este razonamiento lógico, ¿cómo es? Al hablar de la heurística, imagínense que yo quiero hacer un estudio donde yo digo o planteo yo mi hipótesis y yo digo
los estudiantes de trabajo social son inteligentes, ¿ya? Entonces, esa es mi hipótesis. Los estudiantes de trabajo social son inteligentes. Entonces, si yo me voy por mi estudio cuantitativo, yo tengo que trabajar con la estadística, no tengo otro camino. Entonces, tengo que ir a la parte matemática a buscar, ¿sí? Cómo demostrar que son inteligentes. Entonces, ¿hacia dónde me voy? Me voy hacia las calificaciones. Voy a ver cuánto es la nota que han sacado los estudiantes, el promedio, y por ende, matemáticamente, yo puedo determinar si son o no son inteligentes. Pero en cambio, en la parte cualitativa, yo tengo que usar la heurística. Ya no utilizo la estadística, sino utilizo el razonamiento lógico, que también se lo utiliza en lo cuantitativo, pero en cambio, en lo cualitativo, yo no utilizo la estadística, sino utilizo la heurística. ¿Y cómo lo hago? En el mismo ejemplo que hablo de que los estudiantes de trabajo social son inteligentes. Entonces, ¿cómo puedo yo demostrar esa hipótesis de manera heurística? Entonces, yo comienzo y en las clases le comienzo a preguntar a los estudiantes y de acuerdo a lo que ellos manifiestan con sus opiniones, con sus argumentaciones, con sus explicaciones en las preguntas que hacemos, yo me doy cuenta si son o no son inteligentes. En la manera de hablar, de expresarse, ahí me doy cuenta si son o no son inteligentes. Entonces yo puedo, por medio del razonamiento lógico o la heurística, determinar si son o no son inteligentes. Si tal vez yo les hago preguntas y ellos me responden cosas que no tienen que ver con el tema, entonces yo puedo decir que no son inteligentes. Pero si ellos me argumentan lo que yo les estoy preguntando, me dan ejemplos, me hacen referencia a otros autores, entonces yo digo, estos estudiantes son inteligentes. Entonces ahí estamos nosotros utilizando el razonamiento lógico o la heurística. Lo mismo pasa con el médico. El médico, cuando usted va a la consulta, el médico no es que le aplica la estadística para saber si usted tiene o no tiene una enfermedad. El médico, ¿qué es lo que hace? Usa el razonamiento lógico, la heurística. Le comienza a preguntar, ¿en qué parte le duele? Usted dice, me duele en la parte derecha del vientre, no he podido dormir, estoy con insomnio, y le pregunta, ¿y estos síntomas de cuánto los tiene? Hace 2 días. Entonces comienza a indagar el médico, ¿sí? Eso es lo que se llama la anamnesis, ¿sí? Comienza a indagar el médico. Entonces, con esa indagación, el médico, mediante el razonamiento lógico, ¿sí? Utilizando la heurística, el médico le dice, ¿usted está enfermo o no está enfermo? ¿Usted tiene tal enfermedad o no tiene tal enfermedad? Entonces, el médico lo hace por medio de ¿qué? Del razonamiento lógico. Y el médico, para corroborar esa respuesta que él está dando, le dice, ¿sabe qué? Le voy a enviar a hacerse unos exámenes, una radiografía, un eco, una ecografía, para descartar si tiene o no tiene la enfermedad. Pero ya el médico ya hizo el razonamiento lógico, ya aplicó la heurística. Entonces, eso es lo que se llama el razonamiento lógico. Luego tenemos los grupos focales, que ya hablamos de qué son. Los grupos focales, como les mencionaba, son es una técnica cualitativa que se utiliza mucho en grupos donde vamos al mismo tiempo a ese grupo a preguntarle sobre nuestro problema o nuestro tema de investigación, ¿sí? Yo les mencionaba que en el tema de los estudios de mercado, el marketing utiliza mucho el focus group para saber qué piensa la gente sobre X producto que se piensa lanzar al mercado. Entonces la gente empieza a preguntar y las personas de la empresa empiezan a escribir todas esas observaciones que dan los
los usuarios, las personas que van a utilizar este producto, entonces anotan todo eso. ¿Para qué cosa? Para mejorar el producto. Entonces, al mismo tiempo, se está trabajando con 10, 15 personas. Entonces, esa es una técnica que se utiliza al momento de querer debatir un tema con opiniones de varias personas, ¿sí? Porque a veces una persona puede dar una opinión, pero a veces no es suficiente. Entonces, a veces necesitamos de varias personas y sobre todo cuando estas personas pertenecen a diferentes áreas, ¿sí? A diferentes áreas. Entonces, ahí es bueno o es una como estrategia trabajar con grupos focales. ¿Cuáles son los tipos de los grupos focales? Primero tenemos con un moderador dual y también tenemos el otro que son los bidireccionales. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos los tipos de focus group, con moderador dual y con bidireccional, ¿sí? Cuando tenemos una persona que se encarga de ser el que dirija la reunión, ¿sí? O dirija la entrevista, y bidireccional cuando tenemos al mismo tiempo a alguien que está haciendo preguntas y al mismo está receptando las respuestas. Eso es la bidireccional, ¿sí? Entonces, con esto damos por terminado el tema de las características de los estudios cualitativos. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a la clase de hoy. Aquellos estudiantes que están haciendo su proyecto en la parte cualitativa, si tienen alguna pregunta, sería muy bueno que compartan esa opinión, ¿sí? Compartan lo que están haciendo. Si tienen alguna duda, pueden en este momento hacerla. No sé, alguien que tal vez de los grupos que esté trabajando con estudios cualitativos, nos comenten un poco de cómo están abordando el mismo. Entonces, si no hay preguntas, vamos a dar por finalizada la clase. De mi parte, les agradezco a todos por la atención. Gracias por todas estas 16 semanas de clase o 15 semanas de clase que hemos estado en contacto de manera virtual. Para mí ha sido un gusto poder estar al frente de ustedes como docente de esta asignatura y deseándoles éxito a todos ustedes en sus próximos semestres, esperando de que se cristalicen sus metas alcanzadas o por alcanzar de ser futuros profesionales en la parte de trabajo social. Entonces les deseo éxitos a todos y nos estaremos encontrando la semana del 21 al 25 en los exámenes finales. Y si aquellos estudiantes que no llegasen a alcanzar su puntuación mínima del 70%, tendrán que en la semana del 28 al 30 de marzo presentarse a los exámenes de recuperación, ¿sí? Entonces, de mi parte les agradezco, que tengan una buena noche, cuídense.